Hola amigos, les saluda Gerardo Reyes y el día de hoy vamos a ver o vamos a estudiar cómo se obtiene la curva IS. Nos estamos apoyando en esta bibliografía clásica que ha estado por muchos años en las aulas de las carreras de economía y comenzamos. Derivación de la curva IS. Partimos de la ecuación que se compone por el ingreso igual al consumo más la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso, más la inversión, menos la tasa de interés que va a afectar a B. Esta es una relación inversa. B es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Es decir, a mayor tasa de interés, menor inversión, a menor tasa de interés, mayor inversión. Luego tenemos esta forma que, como podemos ver, aparece con las barras, señalando las variables autónomas. En este caso, el consumo autónomo está representado por C barra y la inversión autónoma está representado también por C barra. Las agrupamos en la letra A, de tal manera que podemos escribir Y igual a A más C de Y menos IB. Esta CY pasa restando a la izquierda. Entonces, tenemos Y menos CY igual a A menos IB. Esta la podemos también factorizar de tal manera que obtenemos I1 menos C. Esta la podemos pasar dividiendo. Entonces tenemos que el ingreso es igual A sobre 1 menos C menos BI sobre 1 menos C. 1 menos C es el multiplicador al que llamaremos KE. De tal manera que la curva IS puede o aparece como Y igual a KE de A menos KE de BI. Ahora vamos a darle valores a estas variables. Pongamos que el consumo autónomo vale 60, la propensión marginal a consumir de 0.80, la inversión de 40 y B es igual a 2. Aquí vemos que el ingreso entonces será igual a 60 más 0.8 de Y más 40 menos 2I. 60 más 40 son 100. Seguimos sintetizando términos. Este punto 2 se deriva de 1 menos C, que aquí vemos 1 menos C. 1 menos C es 1 menos 0.8 es 0.2. Si la propensión marginal a consumir es de 0.8, la propensión marginal a ahorrar es de 0.2. Y quiere decir que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar nos da la unidad. Hacemos la operación y tenemos que Y equivale a 500 menos 10I. Esta es la curva IS. Si le damos valores, supongamos que la tasa de interés vale 2, 4, 6, 8, 10. Entonces tenemos que para cada valor corresponde un diferente nivel de ingreso. Así, por ejemplo, para una tasa de interés de 2, el ingreso de 480, 4, 460, 6, 440, 8, 420 y 10, 400. Ahora vamos a graficarlas. Vemos en esta diapositiva una imagen con 4 cuadrantes. En las ordenadas tenemos la tasa de interés y en las abscisas tenemos el ingreso para la curva IS. Ahora, en el cuadro superior izquierdo vamos a proyectar las salidas. Vean ustedes, en el cuadro superior izquierdo tenemos el total del ahorro a diferentes niveles de ingreso, que son los que tomamos de la curva IS. Es decir, esto se repite en 400, 400, 420, 440, 460, 480. Si los sustituimos ahí, pues vamos a sacar estos valores que se ven en las ordenadas. Mientras que en las entradas que van a proyectarse en el cuadro inferior derecho,
vamos a tomar como referencia la tasa de interés y aquí la sustituimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 por 10, que marca aquí, que es la tasa de interés, son 20. La inversión autónoma es 40. Entonces, la inversión total que nos está dando esta expresión es 20. Así vamos dándole cada vez un valor de y diferente y nos va arrojando un valor de y total como aparece en el cuadro. Es decir, en este cuadrante van a ir todas las salidas, como ya hemos visto en el video anterior, S más T más M, que es el ahorro más los impuestos más las importaciones, y aquí en el cuadro inferior derecho irán las entradas, que son la inversión, los gastos del gobierno y las exportaciones, es decir, I más G más X. En ese caso no solamente tenemos por los datos que nos da el ejercicio, pues las primeras dos, es decir, S y I. Y vean ustedes que en este cuadrante superior derecho, es el que nos manifiesta la equivalencia de S igual a I. Es decir, que la curva IS supone una igualdad del ahorro con la inversión. Entonces, 36, 36, 36, ¿no? 32, 32 es una curva de 45 grados en donde las abscisas tienen exactamente el mismo valor que las ordenadas 20, 20, 24, 24, etc. ¿no? Entonces esto es una propiedad de la curva IS, que en cualquier punto el ahorro es igual a la inversión. Y ese se llama eh, investment equals savings, ¿no? Ok, ¿qué pasa cuando el ahorro, como vemos aquí, es mayor a la inversión? Si el ahorro es mayor a la inversión, baja la tasa de interés y se contrae el ingreso. Ven ustedes cómo aquí estamos viendo que la curva del ahorro, esta que está en rojo, es mayor a la curva de la inversión. Esta está en horizontal porque es una inversión autónoma, es decir, y barra a cualquier nivel de ingreso es el mismo monto de inversión. Pero esto equivale a que la Y, es el ingreso, en este caso vamos a decir, la oferta es mayor a la demanda agregada. Cuando la oferta es mayor a la demanda agregada, entonces tenemos una contracción del ingreso. Entonces, ¿qué provoca una situación que se caracteriza porque el ahorro sea mayor a la inversión? Pues que haya una tendencia a la tasa de interés a la baja y una contracción del ahorro. ¿Cómo se ve esto en nuestros 4 cuadrantes? Pues cualquier punto sobre la curva IS va a indicarnos que el ahorro es es mayor a la inversión. En este caso, aquí como vemos en la estrellita, es un punto arriba de la curva IS y vemos que el ahorro es 32, mientras que la inversión es de 24, es decir, el ahorro es mayor a la inversión. Entonces, en esta curva van a entrar en acción estas dos fuerzas, una contracción del ingreso y una baja de la tasa de interés, de tal manera que tarde o temprano este punto va a encontrar su convergencia en la curva IS hasta que el ahorro sea igual a la inversión. ¿Qué sucede cuando la inversión es mayor al ahorro? Aquí dice, si la inversión es mayor al ahorro, sube la tasa de interés y se incrementa el ingreso. Cuando esto sucede, aquí también estamos viendo que la curva del ahorro señalada en rojo es esta pequeña, mientras que la inversión es esta que se está señalando en amarillo, que es mayor. Es decir, hay
estamos viendo que la inversión es mayor al ahorro. Si esto es verdad, entonces la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, ¿no? Y esto hace que el ingreso se incremente. Esto se ve en nuestro esquema de 4 cuadrantes en cualquier punto por debajo de la curva IS. Aquí lo estamos viendo. Nos situamos en este punto que marca la estrellita. Y aquí vemos que haciendo una proyección, este punto corresponde a un ahorro de 24, perdón, y a una inversión de 32. Claramente vemos que la inversión es mayor al ahorro. Y este punto va a generar dos fuerzas, una tendencia al aumento del ingreso y una tendencia al aumento de la tasa de interés, ¿no? Conclusión, cualquier punto fuera de la IS es insostenible y se desatan fuerzas que lo llevan al equilibrio. Bueno, vamos a agregar en este otro ejercicio los impuestos. Vean ustedes, aquí ya tenemos que el consumo autónomo es de 10, los impuestos autónomos son de 10, B es de 40, la propensión marginal a consumir es de 0,60, la inversión es de 20 y los gastos del gobierno son de 20. Entonces, comenzamos con la ecuación básica, incluyendo ahora todas estas variables y tenemos que y es igual a c más i más g más c. Entonces, que va a afectar al ingreso y el ingreso se va a ver disminuido por los impuestos. Es una situación intuitiva. Cuando hay impuestos, pues hay menos ingreso para los agentes económicos. Menos I B. Entonces sustituimos los valores para cada variable y tenemos esta expresión que vamos sintetizando hasta llegar a este paso. Es decir, la nueva curva IS es igual a 110 menos 100i. Y ven ustedes, aquí vamos a comenzar con la suma de las salidas, es decir, aquí el ahorro es igual a menos 10 más 0,4 de y los impuestos son autónomos, equivalen a 10, pero se ven afectados por la propensión marginal a consumir, que es en este caso de 0,6. Entonces, por eso multiplicamos 0,6 por 10, que nos da 6, menos 10 es menos 4. Entonces, S más T es igual a menos 4 más 0,4 de Y. Esto lo proyectamos entonces en nuestros cuadrantes y ya tenemos que para cada nivel de ingreso, pues hay un ahorro más impuestos, como se puede ver reflejado aquí. Otra vez, aquí vemos en las abscisas el ingreso que se proyecta para S más T y aquí en las ordenadas vemos la tasa de interés que también se proyecta para G más I. Entonces, en esta curva, reflejada en el extremo superior derecho, vemos una igualdad S más T es igual a I más G. Es decir, el ahorro más los impuestos equivalen a la inversión más los gastos del gobierno. Ahora tenemos un ejercicio un poquito más sofisticado en donde tenemos que, con base al siguiente modelo, obtenga la curva IS y dibújela en un plano de 4 gráficos que incluyan la curva IS, S más T más M, S más T más M igual a I más G más X y el último cuadro, que es el inferior derecho, y más G más X. Obtenga el multiplicador, obtenga la pendiente de la curva IS, qué sucede con la pendiente de la curva IS cuando B es igual a 4 y qué sucede cuando los impuestos suben a 20 más 0,15 de Y. Entonces aquí la novedad es que los impuestos se componen por la parte autónoma, impuestos autónomos,
decir que no dependen de nadie, más aquellos que van a depender del ingreso. Aquí tenemos una T minúscula, ¿no? Que es de 0.10. Y vamos a ver cómo se comporta la curva IS cuando esta expresión de impuestos de 15 más 0.10 de Y sube a 20 más 15 puntos de Y. Pero bueno, eso lo veremos al final. Y tenemos también otra expresión novedosa que son las exportaciones y las importaciones. Aquí las importaciones se componen nuevamente por las importaciones autónomas, es decir, podemos decir M barra, que sean de 10, más la propensión marginal a importar, que depende del ingreso. Esto es muy importante porque mientras haya más ingreso, pues mayor tenderán los agentes económicos a importar. Bueno, sustituimos términos, eso se ve un poquito más elaborado, pero aquí eh, pues aplica el mismo principio. Ven ustedes cómo la propensión marginal a consumir va a afectar a Y más T, es decir, al ingreso menos los impuestos. Solo que aquí los impuestos pues están reflejados en una expresión que se compone por autónomos más aquellos que dependen del ingreso. Lo demás es exactamente igual. Aquí también lo novedoso es que las importaciones se componen por las autónomas más la propensión marginal a importar que depende del ingreso. Sustituimos términos. Aquí pueden ver cómo vamos paso por paso hasta, ustedes cómo aquí el, eh, el resultado va a ser 138 menos 2i, que va a ser em, la curva IS en una expresión previa. Aquí, obviamente, esta parte pasa dividiendo. Esto expresaría la propensión marginal a consumir, los impuestos que dependen del ingreso y la propensión marginal a importar. De eso se va a componer el nuevo multiplicador. Esto, si hacemos la operación, da 1 menos 0.67 y esto queda como 0.33. El numerador pues es 138 menos 2i. Y al final tenemos nuestra curva IS, ahora sí ya calculada, que es y igual a 418 menos 0.18 menos 6.06 de i. Y el multiplicador, que es 1 menos 0.33, que es de 3.03. Ahora vamos a ir con las salidas, en este caso S más T más M. Entonces S es menos 60 más 0.2, T es 12 más 0.08 de Y, y M es igual a 10 más 0.05 de Y. Entonces, S más T más M es igual a menos 38 más 0.33 de Y. Las salidas es igual a inversión igual a 40 más 2i. Los gastos del gobierno son 30 y las exportaciones son 30. Entonces tenemos que i más g más x es igual a 100 menos 2i. Esto reflejado en el esquema de los cuatro cuadrantes se vería de la siguiente manera. Entonces ya tenemos, como les había comentado, este cuadrante que expresa las salidas, S más T más M, y este cuadrante que expresa las entradas, I más G más X. Ahora nos dice qué sucede con la pendiente de la curva IS cuando B es igual a 4. Entonces, simplemente aquí, esta es la expresión previa a la curva IS, como lo habíamos visto acá. Ven ustedes, aquí está. Esta es la previa a la curva IS.
Simplemente vamos a sustituir el 2 por el 4 y obtenemos una nueva curva IS. Ahora, para comparar la curva original IS, esta que obtuvimos con los cálculos, nos da una pendiente de, o sea, cada vez que la tasa de interés baja en 2 puntos, el ingreso aumenta en 12. Ahora, cuando B es de 4, ese es cuando B es de 2 en azul. Cuando B es de 4, entonces cada vez que baja 2 puntos, el ingreso aumenta en 24.24. Y ustedes pueden hacer, lo pueden comprobar, ¿no? La diferencia entre 296 puntos.96 y 321.12 es 24.4. Mientras que aquí la diferencia entre 357.58 y 369.7 pues son 12.12. Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando B sube a 4, la curva IS se hace más plana. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando los impuestos suben a 20 más 0.15? Entonces, nuevamente, todo hay que incluirlo en toda la expresión. Hacemos los mismos pasos, los mismos cálculos para obtener una nueva curva IS. En este caso, la nueva curva IS es esta y esto también da como resultado un nuevo multiplicador. Entonces, ven ustedes que cuando los impuestos aumentan, entonces aquí lo original, como lo hemos comentado, cada vez que el interés baja en 2 puntos, el ingreso aumenta en 12.12. Cuando aumentan los impuestos en su expresión total, es decir, autónomos más aquellos que afectan al ingreso, entonces la curva se corre a la izquierda y la pendiente se levanta. Es decir, aquí estamos viendo que cada vez que la tasa de interés disminuye en 2 puntos, el ingreso solamente se desplaza en 10.8 y ya no en 12. Y aquí también vemos cómo los números, aquí estamos viendo el ingreso de 357, 369, 381 y aquí de 308, 318, 329, es decir, la curva IS se desplazó hacia la izquierda. Obviamente esto nos permite ver que los impuestos tienen un efecto inhibidor en el ingreso y en el multiplicador. Bueno, pues es todo por hoy. Pues si les gustó este video, denle un like y hasta la próxima.